Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo que es la aplicación de otras distribuciones que no habíamos visto. Entonces dice los logaritmos de los caudales máximos registrados en una estación durante 40 años en esta estación pues ha medido durante 40 años, ¿no? Que sería la serie histórica. eh, y calcular el caudal máximo que puede ser igualado o excedido con una probabilidad de una vez en 10.000 años. Utilizando, vamos a usar distribuciones log normal y log Pearson. Log normal o log Pearson. Con los siguientes datos. Entonces tenemos la media de los logaritmos, ¿no? Entonces recuerden que aquí le sacamos a los datos los logaritmos y trabajamos con los estadísticos de los logaritmos. Media de los logaritmos. Esto le vamos a llamar U sub y, ¿no? O a la 4.42. Tenemos la desviación estándar o típica, ¿no? Lo vamos a llamar sigma y. Tenemos un símbolo por aquí. Sigma y igual a 0.1. Y nos dan el coeficiente de simetría, que es C sub S, ¿no? Igual a menos 0.83. Estos valores corresponden a los valores de la serie, pero en logaritmos, ¿no? Este C sub S puede ser positivo o negativo, hay que tener en cuenta el signo, ¿no? Entonces, bueno, aquí introduciendo un concepto que ahora vamos a aclarar. Lo que nos dan una vez
en 10.000 años, es algo que vamos a llamar el periodo de retorno, ¿sí? O sea que este evento sucede o es superado una o más veces en 10.000 años, ¿sí? Entonces por lo general la probabilidad es, en este caso es de excedencia, ¿no? Igualado o excedido sería la probabilidad de que un x sea mayor que un x y da igual a 1 dividido 10.000, ¿sí? 1 dividido 10.000 años. Sería punto triple 01. ¿Qué hacemos con esta probabilidad? Se halla el factor de frecuencia de la distribución normal, ¿no? Normal, que llamábamos el ZI, que este solo es para la distribución normal, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? Pues lo hallamos por tablas, ¿no? Entonces no se van a olvidar de manejar la tabla de distribución normal, que es esta. Recuerden que esta tabla nos da es esta probabilidad que está según esta figura, ¿no? O sea, nos da es el área sombreada, ¿sí? Por lo tanto, la que tenemos es la cola derecha, ¿sí? La tenemos es esta, pero para hallar esta nos toca restarle a 1, restamos esta probabilidad y la buscamos en la tabla. Eso es como 4.49, ¿no? Sería 1 menos 0.301 nos da 0.9999. Perdón. Punto 99. Aquí podemos tomar este valor, ¿no? Que estará más próximo. Bueno, aquí podríamos tomar cualquiera de estos decimales. ¿Se dan cuenta? Aquí está el valor, ¿no? Aquí está el valor exacto. Profe, qué pena, yo no estoy mirando la tabla, no sé si será para todos. Perdón, es que me olvidé compartirles la pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Entonces, aquí está la tabla. Aquí va avanzando, son 4 9, 89, 99, que sería este valor. Aquí hay 3 valores que tienen este mismo, porque la probabilidad ya en ese punto es muy baja, entonces podemos tomar este primero, ¿no? Entonces sería punto 49. Entonces recuerden que sacamos, es este valor, ¿no? 37, y el segundo decimal lo tomamos de la columna, ¿sí? Columna 2, que es punto 01. O sea que eso nos daría 371. De tabla calculamos ZI. Vamos a ponerle igual a 3.71.
371. Entonces ya tenemos el factor de frecuencia de la distribución normal, pero como vamos a calcularlos con la distribución log normal, pues la buscamos en el documento que estábamos mirando. Que era este, ¿no? Entonces lo que nos interesa es calcular este valor de x, ¿sí? Aquí para no confundirnos le podemos poner u sub y, ¿no? Por sigma y. Entonces para la distribución log normal, tomamos k sub t, como, perdón, k como zi, ¿no? Y con eso ya podríamos despejar el valor de x, que en este caso es nuestro caudal, ¿no? Entonces tenemos, simplemente reemplazamos pues los valores, ¿no? Sería 442 por el k, que es 3.71, por la desviación estándar que nos dio 0.1. Si hacen la operación ahí, verifican, pues eso les da un poco más de 4, a 4.79. Recuerden que este es el valor del logaritmo, lo que llamábamos también y sub i, ¿no? Sería nuestro x sub i y sería nuestro y sub i. Profe, Dígame, qué pena, ¿usted está grabando la clase? la clase, Ujú. pues estoy grabando, lo que pasa es que espero que no se me dañe porque Ah, bueno. el video pasado creo que se me dañó. Entonces tenemos este valor, entonces recuerden que y sub i es igual al logaritmo de x sub i. Pero entonces, en este caso, nos toca despejar, pues, ¿no? X sub i, simplemente si el logaritmo neperiano, despejamos x sub i. Exponencial. Entonces le vamos a la exponencial a ambos lados, la función exponencial, me caería x sub i, que es exponencial a la 479. ¿Sí? Eso me generaría
un valor de, o sea, lo hacen, van verificando en la calculadora, se debe darle 120.5. Recuerden que este es el caudal que nos pide, ¿no? Metros cúbicos dividido segundo. Entonces, ¿qué significa ese? Es el caudal máximo que puede ser igualado o excedido en una probabilidad de una vez en 10.000 años. O sea que existe una probabilidad de que este caudal sea igualado o excedido en 10.000 años. ¿Sí? Pues sería un caudal muy grande. Cuya probabilidad de excedencia es bajísima, ¿no? Entonces quiere decir que la probabilidad que tiene ese caudal de que sea igualado o excedido es bastante baja, ¿sí? Con un periodo de retorno muy grande. Entonces, de esta forma es como usamos la la distribución log normal, ¿sí? Entonces recuerden que esto se podía hacer en un campo transformado o original. Este es en el campo transformado. En el original ya habíamos hecho un ejemplo anteriormente similar, ¿sí? Ahora vamos a usar la distribución log Pearson. Para la distribución log Pearson, el factor de frecuencia, el K, en este caso ya no es igual al factor de frecuencia de la distribución normal, sino que tiene una ecuación propia, ¿no? Entonces la buscamos por aquí. Tenemos para esta distribución log Pearson este factor de frecuencia, ¿sí? Como nos dan los valores, bueno, entonces este factor de frecuencia pues depende del ZI, que es nuestro valor de distribución normal, y depende de este coeficiente C sub S que nos lo da el problema, ¿sí? Pues aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Aquí reemplazamos nuestro C sub S es menos 0.83. Aquí hay que tener en cuenta es el signo, ¿no? Hay que colocarlo con signo negativo. 0.83 menos 0.83 menos 0.83 y nuestro ZI que nos había dado 3.71. Recordarán que aquí es elevado al cubo. El resto pues es una operación algebraica normal. Eso debe darles aproximadamente 2.165. Y los valores X y de esta distribución es similar para todas esta relación entre la variable interés y el factor de frecuencia.
aquí hay un error, aquí no es x sino y, ¿no? Porque son los valores con logaritmo. Entonces simplemente reemplazamos pues los valores, ¿no? Entonces teníamos para la media de los logaritmos 4.42 más el kt, que es el valor que acabamos de calcular, 2.165 por la desviación estándar de los logaritmos, que es 0.1, los logaritmos de la serie. Y eso nos da perdón, esto es y, ¿no? Esto es y sub i. Eso nos da 4.6365. Recuerden que y es igual al logaritmo de x, entonces nos toca aplicar también aquí el mismo concepto de entonces despejamos ya, esto es igual a el logaritmo de x, ¿no? De x sub i. Entonces despejamos x sub i. Es igual exponencial. Aquí usamos exponenciales porque los valores que nos dan no le sacaron logaritmo en base 10, sino logaritmo neperiano, ¿sí? Si los valores nos hubieran dado en logaritmo en base 10, había que elevar 10 elevado a este valor, ¿sí? 10 elevado a ese valor. En este caso es logaritmo neperiano, por eso usamos la función exponencial. Eso me da 103.182 metros cúbicos dividido segundo. Entonces, de esta manera podemos usar la distribución, la función de distribución o distribución de probabilidades para calcular estos caudales a partir de unos datos medidos. Entonces recuerden que es en una estación pues se mide, ¿no? Se mide los datos, en este caso de caudales máximos. A eso le sacamos los tres estadísticos por lo general, que es la media, la desviación típica y el coeficiente de asimetría, ¿sí? Y con estos valores podemos hacer la predicción, ¿sí? Entonces la predicción es para una probabilidad determinada, ¿sí? Que ocurra ese evento o que ese evento sea igualado o excedido. Entonces de esta manera podemos usar las diferentes distribuciones de probabilidad para hacer ese valor, ¿no? La desventaja aquí pues es que tenemos que tener una serie histórica de datos, ¿no? Si no tenemos serie histórica de datos no se puede aplicar esta metodología. Bueno, eso es con respecto a las distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, ya sabiendo o conociendo
cómo se aplica, podemos usar, podemos retomar otro concepto que ya habíamos enunciado, que es el periodo de retorno. Este periodo de retorno es un parámetro muy importante en hidrología. Prácticamente todos los caudales de diseño o precipitaciones de diseño utilizan este periodo de retorno. Por lo general, un evento hidrológico o un fenómeno hidrológico, digamos, se puede manejar con estos dos conceptos, ¿sí? Entonces, un evento hidrológico posee una probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, del 5%, ¿sí? Entonces, manejamos el concepto de probabilidad, pero también podemos decir que el evento hidrológico se presenta una vez cada 20 años, ¿sí? Este segundo concepto es el que tomamos para definir el periodo de retorno, ¿sí? Y tiene una relación pues directa con, una dirección, una relación con la distribución, con la probabilidad de excedencia. Entonces, para estimar este periodo de retorno, entonces por ejemplo un método es conociendo la probabilidad de excedencia, ¿sí? Si nos da una probabilidad, podemos hallar el periodo de retorno. Ahora miramos cómo esa relación. Hay otro concepto que es dado un riesgo, ¿sí? Entonces asumimos un riesgo que pueda correr una obra, y en base a eso podemos calcular el periodo de retorno. Y dado el tipo de obra, ¿sí? Entonces, por lo general, este es un criterio más práctico. Ya se ha determinado que para una determinada obra le puede corresponder un periodo de retorno dado, ¿sí? Entonces, según la probabilidad, podemos analizar estos casos, ¿no? Para entender cómo el concepto. Entonces, si un suceso hidrológico se presenta en promedio una vez cada 20 años, entonces la probabilidad de ocurrencia será 0.05, ¿sí? Y como veremos, es el inverso, ¿no? Entonces, si dividimos 1 sobre 20, nos da 0.05 o una probabilidad de 5%, ¿sí? Si la probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno hidrológico es de 5%, significa que dicho fenómeno se presentará en promedio 5 veces en 100 años, es decir, una vez cada 20 años, ¿sí? Entonces el periodo de retorno está estrechamente relacionado con la probabilidad, ¿sí? Con la probabilidad de excedencia. O sea que hay una definición pues ya más clásica del periodo de retorno. El periodo de retorno, el retorno de un evento hidrológico de cierta magnitud, se considera como el tiempo promedio que transcurre entre la ocurrencia de ese evento y la próxima ocurrencia de ese evento en la misma magnitud. Bueno, en otras palabras, es como el tiempo que transcurre para que un evento sea igualado o excedido al menos una vez en promedio, ¿sí? Este periodo de retorno realmente no es que se presente, por ejemplo, si es 20 años, no quiere decir que cada 20 años se presenta, sino que este me mide es como la intensidad del evento, ¿sí? Entonces, si es 20 años, quiere decir que en esos 20 años un evento puede ser igualado o excedido al menos una vez, ¿sí? En ese periodo de 20 años. Y la relación con la probabilidad
está dado de esta manera, ¿sí? El periodo de retorno, T sub R, es 1 sobre la probabilidad, pero hay que tener en cuenta que es la probabilidad de excedencia, ¿no? Ten en cuenta que es la probabilidad de excedencia. Que visto en las gráficas de probabilidad, pues recuerden que esta probabilidad de excedencia es la cola derecha, ¿sí? El área bajo la cola derecha a partir de un ZI. Entonces, bien, si nos dan la probabilidad, podemos calcular el periodo de retorno. Si nos dan el periodo de retorno, podemos calcular la probabilidad, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Entonces, este es un concepto que que se, que se utiliza para calcular un periodo de retorno. El otro concepto es el riesgo, ¿no? Entonces el riesgo viene a ser, el riesgo se corre en una obra pues para, digamos que tenga cierta seguridad, ya sea en construcción o en su vida útil, ¿sí? Para entender el riesgo, aquí hay un ejemplo. Entonces se supone que se calcula un cierto caudal para el periodo de retorno de 25 años, ¿sí? O sea, hay un caudal para un periodo de retorno de 25 años. Entonces la probabilidad de que se produzca dicho caudal este año será de 4%, ¿sí? Que sería 1 sobre 25. Si este año no se produce dicho caudal, la probabilidad de que se produzca en el año siguiente será siendo el mismo, ¿no? Porque es por año. Será de 0.04. En términos generales, en cualquier año siempre existe la probabilidad de que se presente ese evento, con una probabilidad de 4%. Como las obras por ejemplo de ingeniería pues no duran un año, suelen durar muchos más años. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se presente dicho caudal durante los próximos n años, ¿no? Para un determinado n años, ¿cuál será la probabilidad de que ese caudal se presente? Entonces, la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno se presente en un año, o sea, la probabilidad pues será 1 sobre t, ¿no? Que es el inverso. Entonces, este es como periodo de excedencia. Recuerden que me he dicho, el periodo se refiere a la probabilidad de excedencia. Si queremos mirar que no se presente ese año o este año, entonces al área bajo la curva total 1 le quitamos la probabilidad de excedencia, nos queda 1 menos 1 sobre t, ¿no? Entonces está relacionado con la misma curva de probabilidad, ¿sí? Entonces recuerden que la probabilidad de excedencia es la cola, ¿no? Digamos que es esta cola. Esto corresponde a esta definición, ¿sí? Si decimos que la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno no se presente este año es la parte restante del área bajo la curva, ¿sí? Entonces a 1 le quitamos esta 1 sobre t, que es la probabilidad, nos queda esta parte, ¿sí? Entonces, cuando es n años, pues la probabilidad es la multiplicación de las probabilidades, ¿no? Entonces para 2 años será 1 menos 1 sobre t, 1 menos 1t de que no se presente, ¿no? No se presente en 2 años.
y así sucesivamente. Si uno hace esta, que sería una serie geométrica, podemos resumirla que no se presente para n años será 1 menos 1 sobre t elevado a la n, ¿sí? Donde n será el número de años, ¿sí? Esto es para que no se presente, pero como nos interesa es por lo general la excedencia, entonces cambiamos la pregunta y decimos que sí se presente en n años. Entonces, para que se presente en n años, simplemente le volvemos a restar a toda el área bajo la curva 1 menos 1 sobre t a la n. Entonces, esta última definición, probabilidad de que un suceso de periodo de retorno t si se presente en n años, por acá es lo que consideramos la definición del riesgo, ¿sí? El riesgo también es una probabilidad que se define como la probabilidad de que se presente alguna vez un suceso hidrológico con periodo de retorno de t durante los próximos n años, ¿sí? T sub r, ¿no? Entonces el riesgo lo definimos de esta manera: 1 menos 1 sobre t sub r a la n. Entonces, en algunas obras lo que se hace es definir un riesgo. Entonces, tal obra o determinada obra asumirá un riesgo de tanto, y con este riesgo podemos despejar el periodo de retorno, ¿sí? Que es el que nos interesa para hacer la predicción, pues, de los eventos hidrológicos. Entonces, de esta manera podemos calcular el riesgo. Entonces, uno es definiendo una probabilidad, otra definiendo el riesgo, y la otra es según el tipo de obra, ¿no? En la ingeniería ya se ha llegado, digamos, a un cierto consenso de que algunas obras, pues, necesitan, digamos, mayor seguridad, y obras pequeñas, pues, necesitan menor seguridad. Entonces, si uno va a construir, por ejemplo, una represa, pues prácticamente no puede uno asumir que se caiga o la corriente se la lleve todos los días, ¿sí? Una presa es una obra gigantesca, entonces el periodo de retorno es sumamente grande, o la probabilidad de que falle prácticamente es cero, ¿no? O es muy pequeñísima. Pero si es una obra pequeña, no sé, por ejemplo, como un sumidero en la calle, pues como la obra es tan pequeña, pues el periodo de retorno también es pequeño, o quiere decir que la probabilidad de que pueda fallar el sumidero que recoge el agua en la calle es grande, pero como pues la obra no es de mucho costo o mucha magnitud, pues no importa que se inunde, ¿sí? Entonces, digamos que el riesgo que se corre es alto de que se inunde, dependiendo de la obra, ¿sí? Aquí hay varios datos para obras, pero aquí les traigo un ejemplo del manual de drenajes que tiene el INVIAS, ¿sí? Entonces el manual del INVIAS trae unas recomendaciones cuando uno vaya a hacer diseños de obras de drenaje vial, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos que recomiendan. Entonces, para diseñar cunetas, como les decía, pues las cunetas son unas estructuras, pues, pequeñas, digamos que no merecen tanta seguridad, ¿no? Entonces, una cuneta se inunda unas 2 o 3 veces por año, pues no importaría, ¿sí? Entonces, a ellas se les asigna un periodo de retorno bajo, en este caso 5 años. Y así, dependiendo la importancia que va adquiriendo la obra, pues el periodo de retorno es mayor, ¿no?
Por ejemplo, zanjas de coronación, estructuras de caída, alcantarillas de 90 centímetros, tiene un periodo de retorno de 10. Alcantarillas de diámetro mayores a 90 centímetros, 20 años. Ya vienen los puentes, que es una obra más importante. Entonces, puentes menores a 10 metros son 25 años. Puentes entre 10 y 50 metros, se refiere a la luz, ¿no? A la longitud. 50 años. Y puentes mayores a 50 metros son 100 años. Por ejemplo, para el drenaje superficial, que es como el que les contaba, por ejemplo, el drenaje superficial de una calle, se asume un periodo de retorno muy pequeño, ¿sí? Estos periodos de retorno son importantes es porque a partir de estos periodos de retorno escogemos el caudal de diseño, ¿sí? Entonces, para una cuneta pues es proporcional, será un caudal pequeño, y para un puente, por ejemplo, mayor de 50 metros de luz, el periodo de retorno es 100 años, y este nos define el caudal. Entonces, el caudal de diseño de un puente o bajo un puente es sumamente alto, ¿sí? Para este periodo de retorno. Entonces, este es el concepto de periodo de retorno. Como les decía, es el parámetro importante en este capítulo de probabilidad, ya que me define los parámetros de diseño de las obras, ¿sí? Esto lo vamos a seguir mirando, este periodo de retorno, cuando miremos la parte de precipitación. Nos lo volveremos a encontrar, ya que para la precipitación de diseño necesitamos haber definido nuestro periodo de retorno, pues, de una obra determinada, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos ejemplos, digamos, de aplicación relacionados con este periodo de retorno, ¿sí? Aquí tengo unos ejemplos solucionados, pero los voy a explicar rápidamente. Dice, se va a construir un canal cuya vida útil es de 50 años, ¿sí? O sea, la vida útil es lo que duraría la obra, ¿sí? La obra de ingeniería. Dice, si el caudal supera el valor correspondiente al periodo de retorno de 100 años, pues se desbordará, ¿no? Pues quiere decir que si se supera este valor, el canal pues se inunda y se desborda, o sea, no le cabe el agua para el cual se ha diseñado. De hecho, sería el máximo caudal con un periodo de retorno de 100 años que se ha diseñado este canal, y si se le adiciona más caudal, pues se desborda, ¿sí? Entonces, este sería nuestro periodo de retorno de 100 años. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que produzca algún desbordamiento en los próximos 50 años? Que serían los 50 años de vida útil, ¿no? Pues no hay que confundir estos dos valores. Uno es la vida útil de la obra, que serían 50 años, y el otro es el periodo de retorno asignado a esta obra. Y preguntan la probabilidad de que se pueda desbordar en la vida útil, pues, de esta obra, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como el riesgo, ¿sí? Entonces, usamos la ecuación del riesgo. Entonces, el periodo de retorno es T sub R, lo introducimos en la ecuación. N viene a ser 50 años, ¿sí? Hacemos esta operación y nos da que esa probabilidad de que se desborde en los próximos 50 años es 39.5%, ¿sí? Que es bastante alto, ¿no? Una probabilidad de 39.5 que se desborde el agua en el canal es bastante alto. Para bajar la probabilidad hay que aumentar el periodo de retorno, o sea que había que diseñar un canal más grande, ¿sí? Eso implicaría aumentar el periodo de retorno, pero se inundaría, o la probabilidad de que se inunde
o que se desborde, perdón, sería mucho menor, ¿sí? Otro ejemplo, dice, se está diseñando una obra cuya vida útil se estima en 25 años. Cuando hablamos de vida útil es que nos están dando el valor de n, ¿no? El número de años que dura la obra. Dice, se admite un riesgo, se admite el riesgo de daño, un riesgo de daño del 10%. Aquí nos están dando el riesgo y nos pregunta cuál es el periodo de retorno del caudal de diseño. Entonces simplemente despejamos de aquí, ¿no? Despejamos el T sub R de esta ecuación. Es que si ustedes la hacen ahí manualmente, van a encontrar esta ecuación de T sub R. Entonces T sub R es igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre el riesgo elevado a la 1 sobre n. Entonces este n pasa como 1 sobre n al otro lado, ¿no? El riesgo dice que el 10% sería 0.1. Si hacen esta operación les da un periodo de retorno de 237 años, 237.78 años, o 238 años redondeando. Entonces, ese es el periodo de retorno para esta obra, lo que significa que en este periodo, al menos una vez, el caudal de diseño puede ser igualado o excedido, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo un poco más largo. Dice, en un río se tiene 30 años de registros, ¿no? De caudales máximos, instantáneos, anuales. Esta es la longitud de la serie histórica, ¿no? Estos 30 años no tienen que ver con la vida útil de la obra, ¿no? Esto es diferente. Sí, simplemente son los años que se midieron en el río. De caudales máximos instantáneos anuales. Entonces aquí nos dan la media de los datos y nos dan la media de los datos y nos dan la desviación estándar, ¿sí? En metros cúbicos por segundo y desviación estándar en metros cúbicos por segundo. Entonces estos son los datos originales, ¿no? Media y desviación estándar de los datos originales. Y nos preguntan el caudal para un periodo de retorno de 100 años. Y los límites de confianza para un alfa del 5%. Y nos piden usar la distribución Gamble, ¿sí? Entonces, recuerden que la ecuación general para calcular estos eventos es esta, ¿no? Que es la media más la desviación estándar por el factor de frecuencia, ¿sí? Con esta ecuación es general que usamos prácticamente en todos los casos. Hay que mirar que pues que sea con logaritmo o sin logaritmo, ¿no? O en el campo original y en el campo transformado. Vamos a usar este factor de frecuencia de la probabilidad de Gamble en función del periodo de retorno, ¿sí? Entonces está en función del T sub R solamente, el resto son constantes. Entonces simplemente reemplazamos el periodo de retorno, ¿no? De 100 años para hallar nuestro factor de frecuencia. Será pi, digo, raíz de 6 sobre pi, 0.5. Aquí se hizo fue una transformación, entonces logaritmo,
aquí se hizo fue se usó una propiedad del logaritmo. Entonces recuerden que el logaritmo de una división es igual a la diferencia de los logaritmos del numerador menos el denominador, ¿no? Entonces 100 menos 1 nos da 99 y logaritmo de 100. Entonces nos quedaría como logaritmo de 100 menos logaritmo de 99. Pero se la puede hacer directamente, ¿no? Entonces, al hacer esta operación, nos da nuestro factor de frecuencia de la distribución Gamble, ¿sí? 3.13. Para esta distribución Gamble, recuerden que no usamos la tabla de distribución normal porque la probabilidad de Gamble prácticamente se encuentra directamente o tiene una solución analítica, ¿sí? Entonces aquí en este caso no usamos la distribución normal. Y ya teniendo K sub t, pues simplemente reemplazamos aquí porque X barra no lo dan y S, ¿sí? Entonces, X barra, que es 15 metros cúbicos segundo, por nuestro factor de frecuencia, por 5, que es la desviación estándar, y obtenemos ese caudal de 30.7 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal prácticamente que podrá ser igualado o excedido en un periodo de retorno de 100 años, ¿sí? Es como lo que se interpreta. Y nos piden los límites de confianza de este periodo, ¿no? Perdón, de este caudal. Nosotros ya habíamos pues escrito vamos a llamarlo I sub c al intervalo de confianza, que prácticamente es este xt es el 30.7, que debe estar entre dos valores, ¿no? Uno por encima y otro por debajo, por eso se suma más o menos, ¿sí? El más estaría por encima y menos por debajo de este valor, 37. Este alfa nos lo da el problema, que es 5%, y ese es el error estándar, ¿sí? Tenemos esta ecuación para calcular el error estándar, que es un delta por la desviación estándar por raíz del número de datos. Y el delta depende de nuestro factor de frecuencia, ¿sí? 3.13. Solamente depende del factor de frecuencia. Entonces hacemos esa operación y podemos encontrar nuestros valores, ¿no? Entonces ya encontraríamos ZE. El T, recuerden que lo encontramos de la distribución normal, ¿sí? El T, volvemos a usar la distribución normal para hallarlo. Entonces, este lo hallamos para una probabilidad de 1 menos alfa, ¿sí? O sea, que sería 1 menos alfa, 1 menos 0.05 sería una probabilidad del 95%. Entonces, nos regresamos a nuestra tabla. Y buscamos el valor de 0.95, ¿no? Aquí vamos mirando la tabla, 0.94, 0.95, prácticamente está en estos dos valores, ¿no? Perdón, está acá, 0.9495 y 0.95053.
estaría entre el segundo decimal 4 y segundo decimal 5. Estaría entre 1,64 y 1,65. ¿Sí? Bueno, ahí podríamos tomar 1,64,5, ¿no? Por la aproximación. Si no se toma el más cercano. Entonces, de la tabla sacamos este valor, ¿sí? 1,64,5. Para el valor de t. Entonces con este valor ya tenemos t de 95%. Necesitamos calcular SE, pero para SE pues calculamos delta, ¿no? El delta lo calculamos con el factor de frecuencia que ya teníamos. Ese delta nos da 3,924. Y SE pues reemplazamos los valores, ¿no? 3,924 por S, que es 5, que es lo que nos da el problema, sobre raíz de n, pero raíz de n, recuerden que es el número de datos medidos, ¿no? Que es este valor de la serie en años, 30 años. Entonces, eso nos da ese SUE, es el error estándar de 358. Entonces, nuestro intervalo de confianza, simplemente a 30,7, que es el caudal, le restamos o le sumamos esta cantidad. ¿Sí? O sea, nos queda 30,7 más o menos 589,2. Por lo tanto, el rango del intervalo de confianza estará entre 24,8 y 36,59. Sería el intervalo de confianza de este caudal para un periodo de retorno de 100 años. Entonces, de esta manera podemos usar esta distribución para hacer este tipo de predicción. Listo, vamos a hacer por aquí otro ejemplo. Vamos a usar esta. Vamos a hacer un ejemplo dando la serie, ¿no? Con datos de la serie. Bueno, vamos a escribir aquí un enunciado un poco más coherente. Entonces nos dice, con los datos del río Suratá. El río Suratá, eso queda por ahí cerca de Bucaramanga, ¿no? Con los datos del río Suratá. Estos son datos reales, ¿no? Medidos en este río. Dice calcular el caudal para un periodo de retorno de 20 años. Para un periodo de retorno de 20 años. Y bueno, nos dicen usar distribución log normal, ¿no?
aquí no, nos dan pues los datos, pero no nos dan el promedio ni la desviación estándar, sino que nos dan datos de caudal, ¿sí? Creo que los tenía por aquí. Vamos a usarlos con estos. Entonces, este sería X, o los caudales sería igual a X. Estarían dados en metros cúbicos dividido segundo, ¿no? Entonces tenemos 8 caudales, digamos que se pudieron haber medido en años diferentes, y me da estos valores, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer el trabajo previo, que es calcular los caudales y calcular la media, la desviación estándar, ¿sí? Para usar la distribución lo normal, que son los valores que necesitamos. Bueno, esto es más fácil hacer un arreglo en Excel, ¿no? Vamos a copiarlos por aquí. Entonces tenemos los mismos datos. Entonces, como es el log normal, lo que hacemos es sacarle el logaritmo. Aquí se puede emplear logaritmo en base 10 o logaritmo neperiano, ¿no? Aquí vamos a usar logaritmo en base 10 de x, ¿sí? Logaritmo en base 10 de x será el logaritmo de este valor, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces, lo que es la media, la desviación estándar, lo calculamos de los logaritmos, ¿no? O sea, aquí ponemos igual a promedio que es esta función, estos valores, y eso me da la media. La desviación estándar también usamos una función que tiene el Excel, que es esta desviación .m, que es la estándar de estos datos, y me da la desviación estándar, ¿sí? Ya tenemos la media y la desviación estándar, ¿sí? Aquí el periodo de retorno es para 20 años, ¿no? Que es lo que nos da el problema, ¿sí? Entonces, para ello calculamos la probabilidad, ¿sí? Sería, recuerden que el periodo de retorno nos da la probabilidad de excedencia, ¿no? X sería mayor a un X sub. Entonces, la probabilidad de excedencia es 1 dividido el periodo de retorno, ¿sí? 20 años. Eso me da un valor de 0.05. Como la distribución log normal usa el factor de frecuencia de la distribución normal, nos toca hallar ese valor, ¿sí? ZI de la distribución normal. Como lo hallamos, nos toca usar la tabla. Pero para usar esta tabla
Otra vez, ¿no? Tendrán en cuenta, no se van a confundir, porque el periodo de retorno me da es la probabilidad de excedencia, o sea, la cola hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar en esta tabla nos toca de restarle a 1 menos la probabilidad de 0.05, ¿sí? 0.05, que es 0.95, ¿sí? Este valor ya lo habíamos encontrado en el anterior ejemplo. Vamos a repetirlo, sería 0.949, que estaría entre estos dos valores, ¿no? Que sería 1.64 y 1.64 y 1.65. Como están estos dos valores, pues podemos tomar un valor ahí promedio, ¿no? 1.64.5. Entonces, 1.645. Con esto recuerden que es de tabla, ¿no? De distribución normal. Y usamos pues la distribución normal, distribución del log normal, para hallar el valor del caudal, ¿sí? Entonces, otra vez buscamos pues la ecuación, distribución log normal, ¿no? Lo que calculamos son estos parámetros, ¿no? Sino que el Excel pues me los calcula automáticamente con estas ecuaciones. Entonces, esto recuerden que es en el campo original, lo vamos a hacer en el campo transformado, usamos esta ecuación, ¿no? K, que sería el valor de la distribución normal, y usamos las medias de estos valores. Solo me fue mal, vamos a cambiarle de una vez. Entonces lo calculamos con esta ecuación. Entonces primero calculamos el y su i, que será igual a la media. Aquí en el Excel pues es más cómodo ir calculando, ¿no? Más este factor de frecuencia por la desviación estándar, ¿sí? Entonces el y su i me da 0.78, pero como estamos es x su i, entonces lo elevamos o sacamos el antilogaritmo, ¿sí? Recuerden que aquí lo hicimos con base 10, ¿no? Sería 10 elevado a este valor. Eso me daría creo que tengo un error. 0.5 más 1.64 está bien, ¿no? Eso me daría un caudal de 6.12 metros cúbicos por segundo. Bueno, este es el valor del caudal que me piden partiendo de esta serie de datos. Entonces esto es lo que medimos, hacemos el procedimiento y calculamos los parámetros estadísticos de esta distribución, el logaritmo de esta distribución, y hallamos los estadísticos, los valores de la distribución, y hallamos el caudal, ¿sí?
Entonces, de esa forma se procede cuando tenemos la serie de datos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la distribución pues, que pidan, es el valor que encontramos, ¿sí? Entonces les voy a dejar una tarea. Voy a dejar una tarea para que hagan, les voy a indicar una tabla de las que uno compra en el IDEAM, ¿sí? A ver si la encuentro por ahí. En el momento me busco un archivo. Entonces yo le subo ahí el valor al COE, ¿no? Ya les voy a compartir. Este archivo. Entonces tarea, voy a pegar, espérense, para acá. Copiando la tabla es. Miren, esta es una tabla del IDEAM, ¿sí? Esto es una serie de datos medidos en el IDEAM, en un río en Antioquia, que es en la estación Sirpes. Entonces, como ven de los datos el IDEAM, estos son caudales máximos mensuales, ¿sí? De caudales. Entonces aquí están los años del 73 al 90. Y tienen, en cada mes pues tienen un valor, ¿sí? Para cada año. Este es el caudal, por ejemplo, este de 1910 que aparece aquí. Es el caudal máximo que se registró en enero de este año, del 73. Por ejemplo, este caudal es el máximo, 9226, el máximo que se registró en septiembre del 85. Y el valor anual, que es con el que hacemos por cada análisis, este 7058 es el máximo que se encontró en este año, ¿sí? Si observamos, es este valor 7058 y no hay ningún valor por encima de ese valor. Por acá al final, pues ahí se resume el medio, máximo y mínimo de los máximos, ¿no? Que simplemente es tomar el máximo y el mínimo de estos valores. Y el medio, pues se saca la media de estos valores de todos los años. Entonces, con esta tabla, lo que van a hacer ustedes es, van a determinar el caudal máximo para
por ejemplo, el diseño de un puente, ¿sí? Entonces vamos a tomar un periodo de retorno. Vamos a tomar un periodo de retorno. Entonces encontrar el periodo de retorno, perdón, encontrar el caudal para un periodo de retorno, vamos a ponerle de 50 años, ¿no? Bueno, escoger la distribución normal se las voy a dejar a su criterio. Entonces recuerden que estos son valores máximos, ¿no? O valores extremos, entonces buscan la distribución normal que ya la mirábamos, perdón, las distribuciones de probabilidad que se ajusten a estos valores máximos mensuales, ¿no? Una de ellas pues es la distribución log normal que podía usar. Entonces usan esa y buscan algo otra que se pueda usar de las que ya miramos. Entonces tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces los caudales que van a analizar son estos, ¿sí? Entonces procesan estos datos. Pues aquí sacan el número de años. Bueno, ahí sacan la información de esta tabla. Y con esto me van a calcular el caudal para un periodo de retornos, digamos el caudal máximo, ¿no? Profe, con el de valor anual, ¿cierto? Sí, entonces toman el valor anual para un periodo de retorno de 50 años, que prácticamente es igual al que hicimos anteriormente, pero ahí con su criterio escogen unas 2 o 3 distribuciones de probabilidad que se apliquen, ¿no? Entonces recuerden que hay distribuciones de probabilidad que son válidas para valores medios y otras para valores extremos. Y ahí repasan los apuntes y miran cuáles son válidas para valores extremos. Y calculan ese caudal para un periodo de 50 años. ¿Para cuándo, profe? Esto va a ser para el viernes de la próxima semana, ¿no? ¿Estaría en grupos también? Si la hacen en los grupos que vienen trabajando. Los mismos grupos de trabajo. Yo les subo esta tabla al... Tienes que digitalizar los datos, pero son pocos, porque esta tabla es una imagen